Hoy en esta noche te quiero contar algunos relatos ocurridos en pueblos mexicanos, basados en hechos reales, escritos por la Tenebrosa. Espero sean de tu agrado. Antes de comenzar con el primer relato, te quiero invitar a que te suscribas al canal y seas parte de esta comunidad. También te quiero invitar a que nos compartas tu historia de terror, ya sea por medio de la página o por el correo electrónico, los cuales dejo aquí en la descripción del video. Gracias. Se la llevó la bruja. Mi familia está marcada por la desgracia. Esto sucedió hace muchos años, y es algo que nunca he olvidado. Mi nombre es Irma Llamas, mi familia es originaria de Navojoa, Sonora, y es justamente en esta ciudad en donde sucedió la tragedia. Yo tenía la edad de 13 años en ese tiempo. Mi hermano Carlos es el mayor. Tenía una hermana pequeña, Lucila era su nombre, y es justamente de ella de quien les contaré. Mis padres tenían un ranchito a las afueras de Navojoa. En esos años, en 1982, no estaba tan poblado como hoy en día. Mi hermano le ayudaba a mi padre con el ganado. Lo llevaban a pastorear. Por las tardes siempre llegaban al río Mayo para que bebieran agua y los guardaban en los corrales. Mi madre, para cuando llegaban por las tardes, ya les tenía la cena lista. Yo me sentaba junto a Lucy a cuidarla. Tenía tan solo 3 años en ese tiempo. Carlos siempre que llegaba le ponía un grano de sal a Lucy en la boca. Mi padre se molestaba y le decía que dejara de hacer eso, pues a veces la niña no quería y lloraba. Yo no sabía el por qué lo hacía. De haberlo sabido, yo misma le hubiera colocado la sal en su boquita. Carlos se comportaba de manera extraña. En varias ocasiones entraba al cuarto y veía que estuviéramos dormidas. En otras echaba semillas al techo. También se levantaba muy temprano y miraba para todos lados. Se retiraba de la casa y veía hacia el techo. En una ocasión mi padre casi lo golpeaba y le ordenó que dejara de hacer eso, que estaba loco, que no había ninguna bruja merodeándonos. Mi madre intentó calmar las cosas, pero mi padre era imposible, más cuando se iba a emborracharse a la cantina más cercana. Y eso fue algo que mi hermano jamás le perdonó a nuestro padre, pues siempre dijo que por borracho sucedió la desgracia a Lucy. En una ocasión mi padre llegó de madrugada a la casa y no lo pudimos hacer que se levantara, para que se fuera con mi hermano a llevar a los animales al campo. Así que mi hermano se fue solo. Mi madre ese día se veía molesta, pues mi padre estuvo muy grosero con nosotras. A mi mamá casi le daba una bofetada. Ella preparó alimento para mi hermano y me dijo que se lo llevara. Serían alrededor de las 3 de la tarde cuando Lucy y yo íbamos al sitio donde estaba mi hermano con los animales. Se escuchaba como si alguien viniera detrás de nosotras. Me puse nerviosa y veía hacia todos lados. Divisé a mi hermano a unos metros y alenté a Lucy para que corriera en su encuentro. Mala idea. Mi hermana iba corriendo gritándole a mi hermano mientras éste iba sonriendo a su encuentro. Cuando de pronto, de la nada salió una mujer y tomó a Lucy en sus brazos. Salió corriendo hacia el monte. Yo di un gran grito de horror en lo que Carlos desesperado iba tras la mujer. Yo corrí detrás de él, pero sentía mis piernas cansadas y estaba herida, rasguñada por las plantas y ramas con espinas que hay en el monte. Carlos se perdió de mi vista y yo regresé a casa para avisarle a nuestros padres. Llegué llorando y gritando. Mi madre salió y trató de tranquilizarme. Cuando le conté lo sucedido, entramos a la casa y por más que tratamos de que se despertara mi padre no lo logramos. Así que tuvimos que buscar ayuda con los vecinos, quienes armados de machetes, palos y una que otra carabina, me dijeron que los llevara hacia donde la mujer había huido con Lucy. A casi 1 kilómetro de distancia encontramos a Carlos, todo sucio, espinado y revolcado con heridas que no eran solamente de espinas, sino de uñas. Pensamos que había algún animal merodeando, pero ya algunos habían visto a unas mujeres merodeando por los alrededores. Aseguraron que eran brujas. Al parecer Lucy no era la única que había desaparecido en esa semana, sino 2 niños más. Por horas buscamos a Lucy sin éxito. Nunca olvidaré el rostro de mi madre. Reflejaba toda su desesperación, angustia y miedo de no volver a ver a su hija pequeña, de no encontrarla. Exhaustos regresamos a casa cuando ya casi llegaba la noche. Estábamos quemados por el sol ardiente de esa tarde, sin tomar agua,
con la boca llena de ampollas y los pies hechos pedazos por las piedras y las espinas de las plantas del monte. Mi papá ya estaba despierto, y al vernos comenzó a gritarle a mi madre que mejor me reservo lo que decía, pero no sé de dónde sacó el valor, y se le fue a los golpes ella primero, diciéndole lo que había sucedido con su pequeña hija. Obviamente dijo que era nuestra culpa por haberla llevado, pero lo impresionante fue que los vecinos le dijeron que, si no fuera por sus borracheras, esa desgracia no hubiera sucedido. Por casi 3 días buscamos a mi hermana. Una mañana muy temprana, llegaron unos oficiales con un zapatito y el vestidito de mi hermana. Estaba manchado de sangre. Mi madre se dejó caer al suelo llorando y gritando, pero no encontraron sus restos por ningún lugar. 2 niños y una niña fue el saldo de niños desaparecidos aquel año. Mi padre se hundió en la bebida. Mi hermano lo dio por el resto de su vida. Lo hizo responsable de la desaparición de Lucy, pues él estuvo conversando con una de aquellas mujeres que nadie conocía, y desapareció cuando se llevó a mi hermana. Carlos a sus 16 años se fue de Navojoa, y ya nunca regresó, y siquiera para sepultar a nuestros padres. Yo tengo contacto con él, pero mi hermano ya jamás volvió a ser el mismo. Antes de terminar, les comento que mi hermano sabía que esa era una bruja, y que a nuestro padre le había dado un morral con dinero, ese mismo que se fue a beber a la cantina esa misma noche, y el cual lo mantuvo todo dormido a la hora de que su hija desaparecía. El nahual del palenque. Don Norberto era de esos hombres que iban a los palenques de las ferias, que se llevaban a cabo por los alrededores de su pueblo natal en San Luis Potosí. Mi nombre es Rita Marroquín. Al igual que mi padre, soy criadora de gallos de pelea. Tenemos nuestros clientes desde hace ya varias décadas, y don Norberto fue uno de ellos. Siempre nos compraba los mejores gallos, fuera el precio más alto. Las disputas entre otros que ya le habían dado pagos por adelantado a mi padre eran a veces unos conflictos que teníamos que estar preparados con algunos rifles por si la cosa se calentaba. Pero el año de 1993 llegó un hombre que se había hecho de un rancho que tenía ya más de 60 años en completo abandono. Nadie sabía quién era su nuevo dueño, hasta que una mañana llegó al rancho, se presentó como Leobardo Estrada, y estaba interesado por la compra de algunos gallos, pero para su mala suerte, los que teníamos ya se habían vendido. Se le notó en su rostro el descontento, pero mi padre se ofreció para conseguirle gallos con otros criadores. Su sonrisa fue más que una mueca, y muy a regañadientes aceptó que lo contactaran con los otros 2 ranchos. Algo tenía ese señor, te hacía sentir miedo, no incomodidad. Tenía sus ojos muy negros, alto, de casi 1,90 metros, piel morena y muy seguro de sí mismo. Y como dice mi padre, se le notaba que no le gustaba perder. Para esa semana, en las fiestas de San Juan, llegó el festejo con la feria y el palenque. Varios de los gallos que son de nuestro criadero ganaron varios encuentros. Norberto cada vez subía más las apuestas, pero había unos quienes no querían perder sus gallos y su dinero con él. Pero solo hubo uno que se le enfrentó la última noche en el palenque. Don Leobardo llegó y le dobló la apuesta. Recuerdo que nosotros estábamos sentados en primera fila. Mi padre me dijo que era mejor verlo desde otro lado, pero la verdad es que mi padre me comentó que la desgracia estaba presente esa noche. Los gallos de Norberto le dieron pelea a los de Leobardo, pero ya en la última pelea de la noche, el gallo de Leobardo estaba ganando. De repente se escucharon las detonaciones. Estas eran de Norberto, quien había acabado con los gallos. Era un mal perdedor. El cinismo en el hombre lo caracterizaba, y sonriendo con burla veía a Leobardo, quien sin mediar palabra alguna se levantó y se retiró. Mientras, como una rapiña, don Norberto se dirigió al sitio donde Leobardo dejó su dinero y lo comenzó a tomar todo, y hasta más de lo que había sido la apuesta. Mi padre y yo veíamos con repudio lo que había hecho. Estábamos por retirarnos cuando escuchamos el rugir de una bestia. De la nada saltó cayendo justamente sobre don Norberto. Todos comenzaron a gritar y a correr, pero mi padre y yo nos paralizamos del miedo.
al ver a pocos metros cómo destrozaban a don Norberto. Cuando terminó completamente aquel pobre hombre, este emitió un rugido que paralizó aún más a los presentes. Pensamos que nosotros seríamos los siguientes. Las detonaciones no se hicieron esperar. Se incorporó en sus patas traseras y en verdad que era muy grande. Comenzó a correr hacia la salida, y aquella bestia pasó a un lado de nosotros, y vi sus ojos negros. Los reconocía, pero eso era imposible, pues eso era un animal y no un hombre. Esa noche no buscaban a una bestia, sino a un nahual. Era lo que se comenzó a decir. Mi padre y yo regresamos al rancho y casi la pasamos en vela. Por algunos días buscaron aquel nahual, pero nunca lo encontraron. No en ese tiempo, sino años después de esto. Lo llamaron el nahual del Palenque, y eso casi hizo que nos retiráramos del negocio de los gallos. Por muchas noches se escuchaba el nahual merodeando por las afueras del rancho. Nunca hizo intento alguno por agredirnos a nosotros. Les comento que por muchas noches tuve pesadillas donde veía al nahual rasgando el abdomen de don Norberto. Tiempo después le conté a mi padre que Leobardo me causaba cierto temor. Le conté lo que había visto aquella noche en el Palenque, esos ojos negros en la bestia. Era Leobardo, no tenía duda alguna. El hombre lo sabía, pues cuando nuestros caminos se cruzaban, siempre se llevaba su dedo índice para indicarme que guardara silencio. Las almas del cementerio. Me llamo María Salazar. Vivo en un pueblo en la sierra de Sinaloa. Mi pueblo está rodeado de cerros y densa vegetación. A veces por las sequías todo se ve árido, y se alcanzan a ver lugares que cuando la vegetación y los árboles están verdes y frondosos no se ven. Las casas están dispersas, a unos metros unas de las otras, con enormes patios y casas que parecen que están detenidas en el tiempo. Pues algunas siguen igual que hace 20 años, cuando era una niña de 11. Pero que esta descripción no los desvíe de la historia, ya que tenemos también una pequeña iglesia donde se bautizan a los bebés. Esto porque como en todos los pueblos alejados de las ciudades, nos acechan las brujas que tratan de llevarse a los recién nacidos y a los niños con edad de inocencia de tan solo 5 o 6 añitos. Pero esa es historia para otra ocasión. Hoy quiero contarles lo que sucedió en el cementerio que está cerca del pueblo. Esto que les voy a contar es real, y solo recordarlo me causa escalofríos. No soy una persona que se asusta fácilmente, pues mi padre trabaja como sepulturero en el cementerio. Cabe aclarar que de otras comunidades traen a sus familiares para ser sepultados aquí. El pueblo tiene más de 100 años, la persona más longeva tiene 93, así que el cementerio tiene casi los mismos años que la fundación de ese pueblo. Las personas que se asentaron en estos terrenos venían huyendo de la revolución que azoraba al país, ya que era conocido que se llevaban a jóvenes y viejos para pelear la causa de cada caudillo que se levantaba en armas para el gobierno. Mi padre tenía un primo que se llamaba Librado. A su primo le gustaba andar de enamorado, una novia en cada pueblo, pero cuando le llegó el amor le llegó el apuro de casarse. Pero Librado era flojo, no le gustaba trabajar y lo poco o mucho que tenían sus padres era para él. En el pueblo había una mujer con más de 80 años. Le dijo a Librado que las almas del cementerio siempre escuchan a los vivos con sus peticiones, favores que les piden. Librado por unos momentos pensó que la anciana le estaba tomando el pelo, así que con algo de burla le preguntó qué había que hacer para tener los favores de las almas del cementerio. Fácil, solo cumplir lo que les ofreces, oraciones para que sus almas descansen en paz, una vela para iluminar su obscuridad, dijo la anciana con voz tranquila. La avaricia y el poder de conseguir lo que tanto deseaba hizo que la anciana le diera más información de cómo debía hacerlo. Le dijo lo que debía saber, pero le recalcó que debía de pagar cada cosa que les ofreciera. Pero al parecer Librado se creía más inteligente que la anciana, que unos huesos que estaban en el cementerio. Mi padre contaba que Librado acudió al cementerio por la noche, la hora, e hizo tal y como la anciana le había dicho. Mi padre desde afuera del cementerio veía a su primo escoger la tumba, pero donde él se encontraba, no alcanzaba a escuchar lo que decía. Mi papá me dijo que ese año fue el mejor para su primo,
Se casó con la muchacha que había escogido para esposa. Cabe aclarar que, si a alguien le iba bien en la siembra, a todos por igual en el pueblo, pero a Librado siempre se le veía más que a todos los demás de la comunidad. Pero todo se acaba si no pagas lo que ofreces, y eso fue lo que le comenzó a suceder. Librado poco a poco iba perdiendo lo poco mucho que había logrado en esos años, y es que dejó de rezarles y de darles luz a las almas del cementerio. Una tarde sepultaron a la anciana. El pueblo fue a despedirla, ya que la señora no tenía familia. Mi padre comentó que el único que no asistió fue Librado y su familia. Estaban terminando de sepultar a la anciana, cuando sintió que el ambiente cambió abruptamente. Las ramas de los árboles se movían como si estuvieran haciendo una fuerte ventisca. Se comenzaron a escuchar el crujir de las ramas y hojas, como si varias personas estuvieran caminando por el cementerio. Y fue justamente cuando miró a las almas, algunas sobre sus tumbas, otras saliendo del camposanto. Recordó a su padre que decía que nunca se cruzara por el camino de estas, y fue justamente cuando miró a mi abuelo dirigirse a casa de Librado. Dejó sus cosas y lo siguió. Lo vio entrar en la casa de su primo. Se escucharon los gritos de este, pidiendo que se fuera. Mi padre entró en la casa y miró a Librado hincado, rogando al alma de su abuelo que se fuera. Mi padre solo alcanzó a escuchar que le dijo que cumpliera su promesa. Su padre se desvaneció y Librado entre sollozos rezaba el Ave María. Mi padre le preguntó qué había hecho, pero su primo solo decía palabras entrecortadas. A partir de esa noche, Librado tuvo mucha fiebre, pero poco a poco se fue recuperando. A las almas hay que pagarles lo que se les ofrece. A ellas no se les engaña, pues con ponerles agua y luz es más que suficiente. Pero Librado pensó que con ir a rezarles unas cuantas noches era todo. Se le vio por varios meses o tal vez unos cuantos años, que llegaba con rocas en la carreta jalada por uno de los burros. Todas las iba colocando alrededor del camposanto. Además que construyó una pequeña capilla. Había cumplido lo que les había prometido a las almas del cementerio. Todas las tardes antes de oscurecer, se veía Librado caminar rumbo al cementerio. Siempre con una jícara y unas veladoras, rezaba sus oraciones y regresaba por la noche. Fue así como las almas ya no se le manifestaron. Algunos han querido hacer peticiones a las almas del cementerio, pero nada se les ha otorgado. La anciana ya tiene más de 50 años que falleció, y Librado otros tantos. Se llevaron el secreto de cómo pedirles favores a las almas. Les comento que algunos han intentado dejarles agua y velas en la capilla, pero cuentan que el líquido se derrama y las velas se apagan. Mi padre dice que es porque la capilla es lo que Librado ofreció, y no es algo de uso personal de las demás personas. Es el pago de uno que ahora ya es parte del cementerio. Yo voy y le dejo una veladora cada día de muertos, pero le digo al tío Librado que es para él, sin favores ni nada por el estilo. Es solamente para que tenga luz en su camino en el sitio donde él se encuentre. El alma en pena declara: hay almas que se aferran a quedarse en este plano de los vivos penando día y noche. Contaba mi abuelo cada vez que empezaba con una de sus historias de apariciones de brujas y almas en pena. Eran esas las que más recordaba. Mi nombre es Arturo Campos. Nací y crecí en el bello estado de Jalisco, en México. Mi padre, un hombre que se supo abrir camino en la vida, hoy tiene su rancho, y este está rodeado de tierras de siembras muy productivas, bendecidas por el Creador, dice él. Cuando viene el abuelo, nosotros vamos a su pueblo. Siempre tiene historias por contar, y con mucho gusto les compartiré una de ellas. Siempre empezaba alguna historia mientras que fumaba un cigarrillo. Me preguntó si ya me había contado sobre un alma en pena que recorre las calles de su pueblo, desde el año de 1953 a la fecha. Le dije que esa sonaba bien que me la contara. La madre de Clara se había vuelto a casar con un hombre joven. En ese tiempo, las viudas eran muy cotizadas, pues sabían que heredaban dinero. Una mujer joven con hija casadera, dueña de varias tierras para la siembra, una de las mejores en ese tiempo. Se contaba que aquel hombre ya era el querido de la señora desde hacía mucho tiempo. Clara no estuvo de acuerdo,
pero con el padre fallecido y sin dinero, no tenía dónde ir, aunque se sabía que el señor tenía 2 hermanas solteronas en Guadalajara y que tal vez a Clara la enviarían con ellas. Después del matrimonio de la viuda, no se les volvió a ver a aquellas 2 mujeres, pero después de 3 meses, solo Clara se le veía entrar y salir de la iglesia, pero no hablaba con nadie. Caminaba deprisa. Fue cuando la gente del pueblo comenzó a murmurar y sacar conclusiones que posiblemente estaban sucediendo en aquella casa. Clara tenía una amiga de toda la vida, Faustina, pero ella aseguraba no saber nada. Una noche se escucharon gritos provenientes de esa casa. El abuelo comentó que a pesar de que no había farolas en las calles, el sereno se encargaba de encenderlas. Así que como un ladrón salió del pueblo, aquel hombre, dejando a las 2 mujeres. Solo el sacerdote fue quien acudió muy temprano por la mañana. La madre de Clara había fallecido, pero por el suceso trágico, un dolor inmenso y una pérdida irremediable empujaron a Clara a atentar contra su propia existencia. Hicieron responsable a aquel hombre que por cierto jamás encontraron. Sepultaron a las 2 mujeres y fue aquí cuando se hace la historia sobre el alma en pena de Clara. Las malas lenguas dijeron que Clara era amante del esposo de su madre, pues los que vieron el cuerpo de la mujer, se le notaba un bulto en su abdomen, dijeron, pero el sacerdote lo desmintió, diciendo que estaba muy enferma. El esposo de su madre se fue porque no soportó la idea de seguir viviendo con una mujer mayor que no le daba el dinero que le pedía para emprender algunos negocios en la capital. Pero nada de eso fue suficiente, pues la mejor amiga de Clara se fue del pueblo llevándose la verdad con ella y jamás regresó, tal vez para guardar el secreto de su amiga. No tenía ni el año de haber fallecido, cuando por varias noches se escuchaban los gritos de las mujeres. Cuando esto sucedía, los pobladores no dormían hasta que poco a poco los gritos desesperados se perdían como un eco alejándose del pueblo. Pero realmente no provenían de la casa abandonada, ya que nadie quería comprarla y los familiares tampoco estaban interesados en vivir en el pueblo. Como les contaba, los gritos provenientes de la casa no fueron nada con lo que algunos habitantes fueron testigos, y uno de ellos fue el abuelo. Eran vísperas del Día de Muertos, cuando se escuchaban gritos de una mujer implorando piedad y compasión. Era de madrugada, y la niebla ya empezaba a cubrir el pueblo. El abuelo se levantó y se asomó por la ventana, pero no se veía la persona que daba esos alaridos. Pero a medida que se escuchaban más cerca, los perros comenzaron a aullar de forma lastimera, como si la muerte misma estuviera pasando por el pueblo, pero lo que en verdad era un alma en pena. El abuelo salió de su casa. No sintió miedo en ese momento, pero mientras veía que una mujer venía por el camino del cementerio, con un vestido gris, sucio y desgarrado. Su rostro casi descarnado lanzaba gritos de dolor y agonía. Volteaba hacia atrás como si algo la viniera siguiendo. Al irse acercando a la casa del abuelo, este se dio cuenta con la poca luz que se trataba de Clara. El miedo hizo que se desmayara y fue encontrado en la mañana por su padre. Estuvo enfermo con dolores de cabeza y sin fuerza en su cuerpo. Fue hasta que pasaron 3 días que se recuperó del todo y contó a su madre lo que había visto. Su madre le dijo que solo había sido un sueño, una pesadilla, pues había estado muy enfermo. Los padres son buenos en ocultar ciertas situaciones para que en los hijos no haya traumas. Pero él siempre estuvo seguro de lo que había visto. El abuelo corrió con buena suerte, pero el sereno del pueblo no, ya que lo encontraron agonizando cerca de la iglesia. Les contó a los que lo habían socorrido que la señorita Clara era el alma en pena que venía desde el cementerio hasta la puerta de la iglesia. Pero no solo eso, contó que 2 criaturas, como si fueran unos niños, la agredían, la arañaban de la espalda y la hostigaban a que siguiera su camino hasta llegar a la puerta de la iglesia. Y era ahí donde el alma de Clara se desvanecía para regresar en vísperas del Día de los Fieles Difuntos. En un inicio pensaron que el pobre hombre estaba borracho,
pero se sabía que don Arsenio no bebía nada de alcohol. Falleció al poco tiempo después. Su cabeza se le puso blanca de canas, su piel se marchitó como si de un anciano se tratara, encorvado, y su cuerpo se secó, la piel pegada a sus huesos. El abuelo cuenta que hasta el día de hoy, el alma en pena de Clara aún se mira por el pueblo. Aunque ha crecido bastante, ella hace el mismo recorrido, pidiendo clemencia y perdón. Pero aquellos dos demonios que la atormentan eternamente se deleitan en no encontrar su eterno descanso. Cuando el abuelo terminó de contarme la historia, le pregunté si él había vuelto a verla. Me dijo que no, pero sí la ha escuchado. El abuelo me reveló que el esposo de la madre de Clara jamás se había ido del pueblo, pues en lo que eran los potreros encontraron el cuerpo enterrado del hombre, un hombre joven. No se iba a conformar con una mujer vieja como lo era la madre de Clara. La señora los descubrió, al igual que el embarazo de la hija con su marido, producto de la infidelidad y el engaño por parte de ambos. La señora terminó con la vida de aquellos dos, no como la gente de aquellos años lo contaba. Los gritos que se escucharon aquella noche era cuando la madre desvivió a su hija, para luego terminar pendiendo ella en una de las vigas del techo de su casa. Solo las últimas palabras de una madre la han de haber condenado a penar eternamente a su hija. Tragados por el fango. Mi nombre es Agustín Mendoza. Comienzo contándoles mi historia, diciéndoles que soy originario del estado de Chiapas. Mi familia es originaria de un pueblito cerca de Pijijiapan, rodeado de vegetación y ríos que desembocan en el mar. Nosotros vivimos en Villacorso por el trabajo de mi papá, pero en vacaciones visitamos a la familia, ya que los abuelos aún viven y hay que aprovecharlos antes de que nos lleguen a faltar. Mis primos y yo siempre nos vamos a nadar al río, hacemos competencias y nos la pasamos muy agradable. En el año 2023 mi abuelo nos acompañó. Lo sentamos en la orilla mientras él nos observaba, complacido como sus nietos ya son todos unos jóvenes. A la hora del almuerzo se nos ocurrió hacer comentarios sobre fantasmas y apariciones. Algunos de mis primos nos contaron que jugaron a la ouija, otros que habían visitado un cementerio por la noche, y así se les apareció una mujer de blanco que hasta las ganas de andar queriendo ver fantasmas se les quitaron. No sé cómo les digan en sus países a sus abuelos, pero aquí es común que a algunos les digamos tata. Así les decimos de cariño al mío. Él dijo que nos tenía una historia que sucedió cuando él tenía 9 años, así que nos quedamos callados para escucharla. Tenía un compañero de juegos, su nombre era Ramón. Él tenía una hermana y su madre. Su padre se fue de su casa para trabajar al norte del país, pero nunca regresó. Él y su madre iban a vender frutas y verduras que cosechaban. Las vendían en el mercado, pero su amigo desapareció al igual que su madre y hermana. Una tarde comenzó a llover, toda la noche hasta el día siguiente. La pequeña casa quedó sepultada por el fango. Se contaba que Ramón y su hermana quedaron bajo todo aquel lodo, excepto la madre que, según las malas lenguas, trabajaba de noche en la cantina. No estuvo con sus hijos cuando sucedió la tragedia. Sacaron a los niños sepultados bajo toneladas de fango. Mi tata nos dijo con voz entrecortada que su amigo y su hermana tenían los ojos y la boca abierta. 2 mujeres del pueblo y la madre de mi tata se ofrecieron para limpiar sus cuerpecitos para sepultarlos. Su mamá lloró esa noche al contarle a su esposo que tuvieron que lavarle sus ojos y que entre más agua les echaban, más agua sucia salía de ellos. Era como si lloraran lodo. La mujer del dolor se volvió loca, deambulaba por las calles y se acercaba a todos los niños y niñas de la edad de sus hijos. Los niños comenzaron a temerle, al igual las personas adultas, ya que lloraba por todas las calles y salía gritando del pueblo hasta llegar donde estuvo su casa. Cuenta mi tata que la mujer se lanzó al río y jamás se le volvió a ver, ni siquiera su cuerpo fue encontrado. Al poco tiempo se comenzó a escuchar los gritos y el llanto de una mujer por todo el pueblo. La Llorona, comenzaron a decir algunos.
El espectro se aparecía gimiendo y llorando cada vez que se avecinaban las lluvias, pero no ha habido alguna como aquel año en que sucedió la muerte de sus niños. Ya a la edad de 13 años, mi tata regresaba al pueblo por el camino empedrado. El cielo comenzó a oscurecerse muy rápido. Se veía en la formación de las nubes que esa noche iba a llover. Ya estaba a unos metros de llegar a su casa cuando escuchó un grito desgarrador y horrible. Comenzó a voltear para todos lados en busca de la persona que daba esos gritos. Por ningún lado se veía quién era la dueña de aquellos alaridos. A casi 3 metros de su casa nuevamente escuchó el grito, pero esta vez como si estuviera detrás de él. Volteó y logró ver una silueta. Era una mujer vestida de blanco, que bajaba por el camino llorando desconsoladamente. Se movía de una forma antinatural. Cuando menos lo pensó ya la tenía frente a él. El horror que sintió ese día, dice mi tata, hasta el día de hoy no lo ha vuelto a sentir. Era una mujer. Su cuerpo estaba totalmente seco. Estiraba sus manos como si quisiera alcanzarlo. En eso salió su madre con una botella de agua bendita. Comenzó a echársela en el cuerpo y repeliendo aquel espectro. Mi tata ya no supo qué sucedió, pues sintió que todo le daba vueltas y se oscurecía. Cuando despertó ya se encontraba en su cama rodeado de sus padres y hermanos. Era la Llorona, dijeron sus hermanos, pero él reconoció aquella aparición. Era doña Alicia, la madre de su amigo Ramón. Todos se santiguaron y esa noche recordaron a los niños que hacía ya 4 años de aquella tragedia. Concluyó mi tata y regresamos a casa. Él me dio la ubicación donde fueron sepultados los niños por el fango. Parece que en ese sitio no crece nada de vegetación ahora. Solo se ven unas paredes de lo que fue una casa en algún momento, las cuales son apenas visibles, pues hoy en día se aprecian unas lomas de tierra.